Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. En primer lugar, damos muchas gracias a Dios. Baja el sonido, ¿eh? Sí. Damos gracias a Dios porque nos podemos reunir en su santo, hermoso y maravilloso nombre. Vamos a abrir un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el título es muy oído. Jesús y la mujer samaritana. Y leemos y dice la Escritura: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua de vida. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y la mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que había que hablase con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué
Ninguno dijo, preguntas, ¿o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ahí lo vamos a dejar. Amén. En primer lugar, Jesús había estado predicando en la zona de Galilea, en Israel, Galilea. Y había estado en Judea predicando y en Samaria, por todos sus sitios. Pero dice en la Escritura que Jesús salió de Judea y dice el motivo. Cuando el Señor oyó que los fariseos oyeron decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan el Bautista, dejó Judea y se fue a Galilea. Y era necesario pasar por un pueblo llamado Samaria. ¿Por qué este movimiento de Jesús? En primer lugar, en la zona de Israel es como España, se compone por regiones, Cataluña, Valencia, Castilla, Andalucía. En la parte fuerte religiosa era la parte de Jerusalén, la parte de Judea, era la parte fuerte, donde estaban los teólogos, el Sanedrín, los ancianos, donde estaba la oposición fuerte y grande, que por cierto fue esa posición la que consiguieron crucificar a Cristo. Y entonces Jesús no quería precipitar las cosas, porque él tenía que hacer un trabajo. El trabajo de él duró un poquito más de 3 años en esta tierra, el ministerio de Cristo. Y no quería propiciar una crisis prematura. Y entonces se marchó a la parte de Galilea, que ahí la religión y el mundo religioso era menos fuerte. De tal manera que en Galilea se le llama Galilea de los gentiles, ¿no habéis dicho esa palabra? Galilea de los gentiles. Porque Galilea era una zona de Israel que lindaba con la zona gentil. Como aquí hay una zona en España, por ejemplo, Tui, que es de Galicia, que linda mucho con Portugal, ¿no? Y entonces, cuando hay un pueblo muy cerquita, en que sea español, que está pegando con otro pueblo de Portugal, pues ves como una mezcla. ¿Por qué? Porque a 3 kilómetros está Portugal y a 3 kilómetros está España. ¿De acuerdo? Y entonces Galilea había una mezcla de eso, había menos fuerza, menos oposición. Y Jesús, muy prudente, no miedo, prudencia. Nosotros confundimos la prudencia con el miedo. Pero él nunca confundió el miedo con la prudencia. Cuando llegó el momento de ir a Jerusalén y dar la cara, todos sabéis conforme la Biblia que fue a Jerusalén y dio la cara. Y cuando estaba en el Getsemaní, dijo, ahí vienen, ahí se acercan los que me van a arrestar. Se levantó, se puso de pies, fue hacia ellos y le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús, soy yo. O sea que cuando tuvo que dar la cara, daba la cara. Pero había momentos que no era prudente, ni era sabio, porque no quería una crisis prematura. Dios nos ayude a todos a no confundir la cobardía con la prudencia y la prudencia con cobardía. La prudencia se llama prudencia y la cobardía se llama cobardía. Y a veces es prudente hablar y a veces es prudente callar. Espero que la sabiduría de Dios nos ampare, nos gobierne y nos ilumine para saber eso. La sabiduría, hermanos, es la mano derecha del conocimiento. La sabiduría, los grandes teólogos le llaman, es el hijo primogénito de Dios.
a la sabiduría. Y el Señor se va y dice que le era necesario pasar, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Cogiendo el mapa y comentarios, había varios caminos para ir a Judea sin pasar por Samaria. O sea, no era necesario, digamos, literalmente, físicamente, geográficamente no era necesario. Había muchos pueblos y muchas direcciones para ir. Cuando dice era necesario es porque entraba en el plan de Dios. Amén. En el plan de la eternidad, en el plan de la redención, estaba programado ese día y estaba programado que tenía que Jesús que ir a buscar una oveja llamada la mujer samaritana. Amén. Gloria a Dios. Es que a veces cuando oímos la palabra era necesario, pues se puede deducir que no había geográficamente otros caminos. No, hermanos. Según yo he estudiado, me parece que había 3 o 4 caminos distintos y diferentes para ir a Judea sin pasar por Samaria. Entonces, ¿por qué era necesario? Era necesario porque era la voluntad de Dios. Jesús vino con un plan. En la eternidad, hermanos, antes que existiese el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, en el pacto eterno, en el pacto de redención, Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, programaron el plan de redención. Y Dios se movía bajo un plan. No hacía nada al azar. Todo estaba programado. Y el Dios Hijo siempre se sometía al Dios Padre. Porque vino como siervo, voluntariamente. O sea, era una sumisión voluntaria, no obligada. No era una sumisión porque el Hijo fuese menor que el Padre, o el Padre fuese menor que el Hijo. No, no, no. Aquí hay una sumisión de orden. Se llama la economía de la Trinidad. ¿Entendido? Y se fue. Y dice la Escritura, y Jesús llegó a un pueblo llamado Sicar. Y en ese pueblo había un pozo. El pozo era de Jacob. Jacob era Israel. Israel era Jacob. Primero se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre y era Israel. La ley fue dada a Jacob, ¿sí o no? Y sabéis que la gracia encarnada era Cristo. Y se sentó la gracia en el pozo de la ley. Y aquí vemos el pozo, la ley, y vemos la gracia a la vez, sentados. Pero me llama la atención un detalle de Juan, sobre todo porque es Juan. El propósito de Juan, hermano Abraham, tú sabes que era mostrar que Cristo era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Está mostrar la divinidad. El propósito de Juan no era mostrar la humanidad. Pero sin embargo el apóstol Juan lo ve tan importante, lo ve tan necesario, lo ve tan imprescindible que nos cuenta este pasaje. Este pasaje no está registrado ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Y os recuerdo que el último evangelio que fue escrito fue el Evangelio según San Juan. Entonces Juan sabía que esta historia Mateo no la contó. Juan sabía que esta historia Marcos no la contó. Y Juan sabía que Lucas esta historia no la contó. Y dijo él, mi tarea es mostrar la divinidad, pero como estos se han dejado en el tintero esta historia tan buena y tan necesaria, me tengo, por así decir, que desviar un poquito de mi tema, que es mostrar la divinidad de Jesús, es mostrar que Jesucristo es Dios para mostrar que Jesucristo es hombre. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas no la cuentan. Y si no la cuento yo, como es el último evangelio, pues se queda el mundo sin enterarse.
Y yo le digo, gracias, Juan, muchas gracias, porque fuiste muy inteligente, guiándote por el Espíritu Santo, para poder escribir esta historia. Y ahora vemos a Jesús, a un hombre, aparentemente, a un judío de 31 años. Ahí Jesús tendría, en Galilea se tiró año y pico predicando. Y en Judea otro año. Aquí Jesús tendría 31 años y medio por ahí más o menos, pero es igual, 31 años. Un judío con 31 años que iba caminando. En aquella época las carreteras no eran carreteras, eran caminos llenos de polvo. Y ahí vemos a un Jesús caminando, lleno de polvo, cansado, y se sentó en el pozo. Se sentó porque estaba cansado. Eso, ante esa verdad, impone esa verdad, porque sabemos que Cristo es Dios. Amén. ¿Y cómo te vas a imaginar a Dios lleno de polvo, cansado y sentado en el pozo de Jacob? Pero la providencia, siendo tan sabia, la providencia es la soberanía de Dios administrando los acontecimientos. Permitió y mandó por primera vez. Los apóstoles se fueron todos, no uno, porque podía haber dicho nos vamos la mitad a comprar un poco de alimento y nos quedamos la otra mitad con Jesús. Pero para este acontecimiento todos estorbaban. ¿Qué dices? Sí, todos estorbaban, hermano Tonín. No tenían la capacidad para estar en este acontecimiento. Y la providencia divina motiva y dicen todos unidos, los 12, nos vamos a comprar de comer, alimento. Y se van al pueblo a comprar alimento. Y él se queda solo, sentado en el pozo. Y en la ausencia de los apóstoles, estando solo en el pozo, a la hora sexta, se calcula que era al mediodía, a las 12 de la mañana, cuando más calor hace, ¿no? En verano, a las 12 de la mañana, hay una mujer que va a sacar agua. ¿Por qué Juan el apóstol nos dice a las 12 de la mañana? ¿Qué más da las 12 que la 1 que las 4? ¿Quiere decirme algo? Pues muy sencillo. Con la fresca o por la mañana temprano, o al atardecer con la fresca, iban todas las mujeres del pueblo a sacar agua al pozo. Pero como esta era una mujer de mala reputación, nadie quería ir con ella. Y le daba vergüenza ir. Pues ¿qué hora escojo? La hora peor, las 12 de la mañana, cuando nadie va al pozo. Así voy sola. No molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Y no me apunto y no me siento incómoda. Y ella sola con un cántaro a las 12 de la mañana, lo que no sé si vivía a 1 kilómetro o a medio o a kilómetro y medio, no lo sé. Se va con su cántaro y se encuentra algo normal, a un hombre, y por la vestimenta, por la ropa, dedució que era judío. Sabéis que cada uno por la ropa a veces te decimos, pues esa ropa es portuguesa, por la ropa a veces se sabe, por la ropa, porque Jesús no habló, por la ropa. Era judío. Y esta mujer de mala reputación era un hombre, en la cultura de aquella época, pues era una falta de respeto en la calle que hablase un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre. Y más en esta época, y más esta, con una mujer dudosa de reputación. ¿De acuerdo? Y Jesús sentado tenía un problema, Jesús. Y voy a contar qué problema es. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Había cierta tirantez. No se hablaban. Y si un judío
un samaritano bebía de este vaso, un judío no bebía del mismo vaso. Para ellos, de tal manera que cuando quisieron insultar a Cristo, ¿qué le dijeron? Tú eres demonio, tú eres un samaritano. O sea, la palabra samaritano era una cosa mestizo, bajo. Y no se trataban entre sí. Pero el samaritano era orgulloso y vanidoso. ¿Por qué? Porque la descendencia samaritana también era de Israel. Lo que pasa que yo no voy ahora a liarme. En la historia los samaritanos se mezclaron con otros y eran mestices como aquellos gitanos que por lo que sea pues han casado con paisanas y sus hijos son paisanos y gitanos. A lo mejor de padres son gitanos y de madres son paisanos. ¿Entendido? Pues entonces en esta época se habían mezclado tanto porque ella dice nuestro padre Jacob, se identifica como hija de Jacob, como judía entonces, en que era samaritana. Y el Señor la quiere ofrecer ayuda, pero no quiere ofenderla, Tonín. Imagínate por un momento, hermanos, que dos enemigos que no se llevan bien, viene un enemigo a otro y le dice, toma hombre, para que comas hoy. A que le ofende. O sea, Oye, ¿qué tengo yo para comer? Le ofende. Ahora, ¿cómo le ofrezco yo ayuda a esta mujer sin ofenderla? Si ella y yo no nos hablamos. El Señor quiere ayudar sin ofender. Oh, Dios. El Señor quiere ayudar sin dañar. Gloria a tu nombre. Y el dador de la vida, y el Dios de dioses, y el Señor de señores se pone a mendigar. Y le dice, dame agua. Le pide, para entablar la conversación, le pide. No le ofrece, le pide. Santo Dios. ¿Qué psicología tenía Dios? ¿Qué inteligencia? ¿Qué humildad? ¿Qué nobleza? ¿Os dais cuenta? Por eso, a veces predicando, cuando predico, antes de predicar, le pido a Dios que me ayude a predicar con una actitud humilde y sumisa. Porque a veces no ofende el tema, ofende la actitud del predicador y no el tema. Que parece que cuando predica se encunea. Y qué malo es que un predicador se encunee predicando. Y Jesús, que era el más grande, como era el más grande, era el más humilde. Por eso, mujer, dame de beber. Se sorprende, porque eso no se había visto nunca. Que un judío, un hombre judío, porque claro, en aquella época una mujer era inferior a un hombre. Era el machismo que había. Ahora no, ahora está la igualdad. El hombre como igual que la mujer, ¿no es así? Pero en aquella época no. Por ser hombre era más importante y por ser judío era más importante. Pues el importante y el hombre le pide, extiende la mano y le dice, dame agua. Y ella, ante esta humildad, se sorprende y abre los ojos del alma. Y le dice una pregunta. No puede aguantarse. No, de momento no le da agua. Porque la petición de Jesús ha engendrado en ella un deseo de curiosidad, de interés, que Jesús ha dado el timbre. ¡Qué bien predicaba Jesús! ¡Qué sabio era Jesús! Con una palabra despertó el deseo, la curiosidad de ella. gloria a Dios. Y le dijo ella, ¿cómo? Porque es que eso era un milagro. Eso nunca lo había visto. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo? Ahora, ¿quién pide? Ella. Empezó pidiendo él y terminó pidiendo ella información. ¿Os dais cuenta? Aleluya. ¿Qué habilidad tenía Jesús predicando? Dios me ayude, Toñín, que cuando te hable de Dios, hijo, no te ofenda mi actitud. Te hable como hay que hablar, con el corazón en la mano, con nobleza y con lealtad. Gloria a Dios. Ahora, que el tema en sí, la verdad en sí que traiga, te ofenda porque a lo mejor
tanto a ti como a mí, como somos pecadores, es una verdad que nos revela un pecado que hacemos, es otra cosa. Que el tema te dé en el callo, pero que sea el tema, no sea yo. ¿Cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides? Y Jesús, como ella le pide, recordad que hasta ahora no bebe agua Jesús, Oh, Dios. O sea, que poco interés tenía por beber agua. Yo no veo que hay que bebe agua. No digo que no bebiese, pero no dice nada. O sea, es tan insignificante la necesidad, si Jesús tenía necesidad de beber agua o no, que Juan no dice nada. Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿quién te pide agua? Tú le pedirías a él agua de vida. Si conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Pregunto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando Dios te dice que te da la vida, eso significa que te da al Hijo. Gloria. Porque la vida está en el Hijo, ¿sí o Amén. no? Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y cuando hablamos del Hijo, hablamos del bendito Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El don de Dios es la vida. El don de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Si conocieras el don de Dios, ¿quién te pide? Tú le pedirías agua y Él te daría agua de vida. Agua de vida, coger la palabra, agua de vida. Este pozo era un pozo, no era una cisterna, no era un depósito. Hay depósitos grandes que se meten cientos de litros de agua para dar y sacar agua después, ¿sí o no? Pero es que este pozo tenía un manantial abajo, en el fondo. Y el mismo pozo alimentaba el pozo, ¿de acuerdo? Por el manantial que había abajo. Y Jesús dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Agua en movimiento. Gloria a Dios. Jesús no le ofreció el agua que estaba en la boca del pozo hacía días. Le ofreció el agua que estaba en el fondo del pozo, en el manantial, del manantial. Ella entendió esa palabra. Porque le dijo, ¿y cómo sacarás tú el agua del pozo si no tienes cuerda, si no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo, y el pozo es hondo. Ella entendió la palabra viva. No te ofrezco el agua que está en la boca del pozo y lleva días. Te estoy ofreciendo algo exquisito, el agua del manantial del pozo. Por eso ella entendió eso, dijo, ¿y cómo vas a sacarla? Si no tienes con qué sacarla. Y el pozo, ¿qué dice? Es hondo. Entonces, ¿de qué hablaba? Del manantial del pozo. ¿Os dais cuenta, hermanos? Ahí podíamos hablar y hacer muchos paralelismos, pero no voy a hacerlo. Dejo al Espíritu Santo que os ilumine a vosotros. Aleluya. Porque según debo yo pedir a Dios que me ilumine cuando busco un mensaje, también hay que dar lugar, sitio y espacio a que el Espíritu Santo ilumine al oyente. Gloria a tu nombre, Señor. Pensad, ¿qué agua ofrecemos? El agua de la boca del pozo, que ya está un poco caliente, o el agua que está en el manantial del pozo. El agua que Dios te ofrece en ti se convierte en manantial, porque es el Espíritu Santo. Juan 7:37. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua. De vida. Gloria a Dios. Correrán en movimiento, ¿os dais cuenta? El Señor no te da un vaso de agua, ni te da dos, ni te da tres.
te ha puesto, te ha regalado el Espíritu Santo, porque todo aquel que acepta a Cristo y recibe a Cristo como Salvador de su alma, tiene la bendita persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la persona cualificada y preparada para aplicarte los beneficios de Cristo a tu vida. El Padre determinó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplica los beneficios a tu vida. Oh, te doy gracias, Dios mío, porque hace muchos años que te estoy siguiendo y sigo bebiendo agua por dentro de mí. ¿Qué pasa? Porque yo no te da un vaso de agua ni dos, te da un manantial. Es el agua del Espíritu Santo, el agua de vida. El que cree en mí, el que cree en mí, no todos, el que cree en mí y cree desobedecer, cree desamar, cree respetar, cree dejar el mundo y decirle a Cristo sí, sí o no, cree darle la espalda a lo que desagrada a Dios y abrazar lo que agrada a Dios. El que cree en mí conforme la Escritura, no conforme la metodología de algunas misiones que tienen. Y ahí no entro. El que cree en mí conforme la Escritura, en su interior. ¿No dice eso, Abraham? Así es. No el exterior, el interior. Hay mucha religión externa. Y al ser externa, pues no hay agua interna. Y la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que no es de Dios, ¿sí o no? Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espirituales y son vida. Y esta mujer, viéndole, le dijo, Señor, pues dame ese agua, para que yo no tenga sed, y venga aquí, con el cántaro, todos los días como vengo a sacarla. Si tú tienes un agua que quita la sed para siempre, ahí podíamos hablar tanto, ¿verdad? El drogadicto, la droga que toma hoy no le sirve para mañana, tío. Mañana tiene que volver a tomar droga, ¿sí o no? El alcohólico que bebe hoy, no le sirve el alcohol de hoy para mañana, ¿verdad? Mañana tiene que volver a beber. El que tiene un vicio no le sirve que practique el vicio el lunes, lo tiene que practicar el martes, ¿sí o no? Porque en el mundo no hay satisfacción, pero el Señor te promete satisfacción, plenitud, gozo y descanso y refrigerio. Y esta mujer dijo, yo vengo aquí porque tengo sed. Si tú tienes algo que me la quita, así no vengo. O sea que no quería ir al pozo, ella. Pero había una necesidad en ella, Emilio, que le obligaba a ir al pozo, a sacar agua. A veces no vale con decir a las personas, no peques, porque los pobres no pueden dejar de pecar, porque son esclavos del pecado y del vicio. Necesitan una intervención divina. ¿Para qué? Para que esa necesidad se quite. Señor, dame de ese agua. Y así no vengo aquí. O sea que no vengo por gusto, vengo porque tengo sed. No le prohíbes beber. Quítale las ganas de beber. Claro. Y yo, hermanos, a veces predicando con todo mi corazón, le digo al pecador, deja de pecar. Pero pobre de mí, no tengo poder para darle la capacidad de no pecar. Pero el Dios que te prohíbe pecar tiene la capacidad, por su gracia, de que dejes de pecar. Amén. El detonante de la buena conducta es la gracia. ¿Sí o no? La buena conducta no es el detonante de la gracia, es la gracia el detonante de la buena conducta. Señor, necesito tu gracia. ¿Para qué? Para no tener sed.
es que mi pastor me prohíbe pecar. El líder de la iglesia que lleva a los jóvenes me prohíbe pecar. Y llevan razón, que la paga del pecado es muerte y no es de Dios. Sí, pero me lo prohíben, pero no me dan la capacidad, ni la gracia, ni la fuerza para quitarme el pecado. Mi padre y mi madre me dicen que no me drogue, pero no puedo. Cuando me falta la droga, en que no quiero drogarme, salgo llorando y tengo que ir a por la droga. Son víctimas del pecado y esclavos del pecado, ¿sí o no? Por eso en Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Si el Hijo del Hombre, si Cristo os libertare. Y entonces le dijo, Señor, dame ese agua. ¿Para qué? Para que no tenga sed y venga aquí a beber. ¿Por qué? Porque no quiero venir a beber, que no quiero venir. ¿Cómo voy a querer venir a 1 kilómetro o a 2 con el calor que hace con el cántaro? No quiero venir, pero es que la sed me obliga a venir. Y es lo que estamos predicando. Estamos diciendo, a ver si me sé explicar, para no ofender y no ser malinterpretado, hermanos. El Evangelio no es un montón de prohibiciones ni de obligaciones. Es una vida liberada en Cristo. Amén. Por eso el gran Pablo, que supo lo que hablaba, dijo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios al que cree. Y en el texto original dice dinamita. Dinamita, explosivo. Necesitamos impartir el poder de Dios. Cuando Jesús dijo al paralítico, levántate y anda, en el mandamiento, levántate y anda, en ese mandamiento le dio la capacidad de obedecer, sí o no. Se levantó y anda. Pero yo le digo a un paralítico, levántate y anda, tío, y se cae. Porque le digo que se levante, pero yo no tengo fuerzas. Ay, si pudiese, le daría la fuerza, pero no tengo poder para hacerle que ande. Pero es que yo te hablo de un Dios que no solamente te manda, levántate y anda. Dios tiene poder para ese que te manda capacitar para que tú obedezcas. Amén. Eso se llama gracia y eso se llama el nuevo pacto. Se llama nacer de nuevo. Se llama circuncidar el corazón. Seguimos porque si no ahí me salgo del tema. La mujer le dijo al principio, ¿cómo tú siendo judío? Y ahora le dice, Señor. Cambia la palabra, ¿os das cuenta? Ya no le llama judío, le llama Señor. ¿No os parece una palabra más respetuosa? Ya va creciendo en ella el respeto hacia la bendita persona de Jesús. Señor. Y ahora sube un peldaño más la mujer. Y le dice una pregunta muy espiritual. Vosotros los judíos decís que en Jerusalén hay que adorar. Y nosotros los samaritanos decimos que en ese monte hay que adorar. ¿Tú qué dices? Y Jesús le dice, ni ahí ni ahí. No es dónde, es cómo. Claro. Sí, señor. No es dónde, es cómo. Claro. ¿Qué más da que adores en la calle que en un palacio que una chabola? Lo caso es que adores de corazón y de fe y de verdad. Amén. No es cómo, es dónde, no es dónde, es cómo, perdón. Y se ha dado mucho énfasis. ¿Dónde hay que adorar? Y yo digo, dejar ya de dar tanta importancia ¿dónde hay que adorar? Y darle más importancia ¿cómo hay que adorar? Amén. En espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Y ahí es la primera vez que revela Dios lo que es Dios. Cuidado ahora. Dios es espíritu. Y tiene tanta importancia, Emilio, porque la primera vez que dice la Biblia que Dios es espíritu, lo dice Dios en persona. ¿Sí o no? Amén.
Jesucristo no es Dios. Amén. Sí, amén. Y Jesucristo dice, Dios es espíritu. Amén. Por eso importa no es dónde adores, sino es cómo adoras. En espíritu, porque Dios es espíritu y en verdad. Amén. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué era Él? La verdad. ¿Y el Padre qué es? Espíritu, ¿sí o no? En espíritu y en verdad. Gloria a Dios. En verdad y en espíritu. Y ante esta contestación tan suculenta, tan completa y tan bonita, dice, me parece que tú eres profeta. ¡Oh! Empezó llamándole judío, tío. Es como tú siendo judío me pides a mí. Luego Señor y ahora profeta. Va ascendiendo el criterio de ella hacia la bendita persona de Jesús. Amén. Y cuanto más te acerques a Dios, más grande le vas a ver. Amén. No es que hoy sea más grande que ayer, no. Dios es lo mismo grande hoy que ayer. Lo que tu conocimiento no era, el de hoy como el del ayer. Y a crecer en conocimiento se ensancha la mente, se abre el corazón y ves a Dios cada día más grande. Pero Dios es lo mismo grande hoy, ayer y mañana y pasado y el año pasado y el año que viene. Lo que pasa es que tu capacidad no es la misma. Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver lo grande, lo hermoso, lo maravilloso, lo eterno que es Dios. Amén. Gloria a Él. Y de llamarle judío, Señor, y ahora profeta. Y ahora Jesús toca en el timbre. Ya la tiene en la mano. ¿Os dais cuenta? Qué bien pescaba Jesús. No se le iba el pez. Anda. Llama a tu marido. ¿A qué viene esa palabra? Pero ante Dios, ella da el primer paso. Es un forastero, pero es un profeta de Dios, piensa ella. No le puedo ocultarlo. No tengo marido. ¿Verdad? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La desnudó. La descubrió. ¿Qué crees? ¿Que hablaba contigo porque pensabas que eras limpia y formal? No, hombre, yo sé lo que tú eras. Aleluya. Pero en que yo sé lo que tú eras, yo soy gracia y soy misericordia. Y yo vengo a hablar contigo. Ven, estás en adulterio. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, si ha tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido, son 6. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Qué luz! La hizo polvo. Pero Dios trabajó también tan sabio, tan sabio, tan sabio, que ella le dijo, y ya se acercaba, tiene que venir el Mesías. Tiene que venir el Mesías, el prometido Mesías. Y Jesús le revela algo que solamente un capítulo anterior, o 2 capítulos en Juan 9, es cuando se lo dice a un ciego. Pero voy a leer solamente esto. Le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. Aleluya. ¿Qué dices? Yo soy el que habla contigo. Yo soy Dios. Ay, Padre. Qué privilegio. Yo soy Dios. Y dice que ella, dejando el cántaro, vino a por agua, ya dejó el cántaro, ya no me importa ni el agua, ni la sed, ni el cántaro, y sale corriendo, sale disparada, deja el pozo y el cántaro y a Jesús, y sale corriendo al pueblo. Señores, he encontrado al Mesías, me ha contado lo que he hecho en toda mi vida. Aleluya. Y el pueblo se volcó. ¡Qué gracia de Dios! Gloria a Dios. Con el testimonio tan malo que tenía esta mujer. Porque testimonio peor, date cuenta. Estaba en pecado. Pero cuando la gracia de Dios quiere usar a una persona, la usa.
Aleluya. Y usó a esta persona para que viniese el pueblo. Y en ese momento es cuando llegan los apóstoles. ¿Os dais cuenta? De comprar el pan. Porque aquí no podían estar. Era demasiado espiritual para ellos. Se iba de su mente. Y la providencia divina movió los hilos para que no estuviesen. Señor, si tu estorbo me marcho. Pues los 12 apóstoles, Emilio, no podían entrar en los cortes. No podían. Y dice, y se sorprendieron de verle hablar con una mujer. Pero por respeto no le preguntaron nada. Por respeto. Pero se empavonaron, les dio como vergüenza. Mi maestro hablando con una mujer en la calle samaritana, les dio vergüenza. Pero por respeto a Jesús, no le preguntaron nada. ¡Qué providencia de Dios! Los apóstoles, Dios movió los hilos para que no estuviesen. Oh Dios. Y ahí encontramos a la pecadora del pueblo, a las 12 de la mañana, y a Jesús hecho hombre, lleno de polvo, que le llamaron judío, y el Señor, por no ofenderla, con qué delicadeza comienza la conversación. Mujer, ¿me das agua? ¿Os dais cuenta? Y ahora hay un texto que quiero leerlo para que entendamos Isaías 28, 20. La cama será corta para poder estirarse, mas la manta será estrecha para poder envolverse. ¿Os dais cuenta? Dice un profeta, tío, 700 años antes de que Cristo se hizo hombre. La cama será corta para que él se pueda estirar. Y la manta será estrecha para que se pueda envolver. Ahí habla de la pequeñez de la cama y de la estrechez de la manta, ¿sí o no? Y de la grandeza del que se echaba en la cama. Y Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Yo soy esa cama, tío. Soy muy corto. No se puede estirar Dios. Yo soy la manta. Soy muy corto. No se puede envolver Dios. ¿Cómo se va a envolver Dios en una manta? El Dios que ha envuelto lo que se ve y lo que no se ve. Y el profeta Isaías, por la visión y guiado por el Espíritu Santo, dijo: la cama será corta para que él se pueda estirar, y la manta será estrecha para que él se pueda envolver. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ya que el hombre no podía ser Dios, Dios se hizo hombre. Bendito sea Dios. Ya que la tierra no podía ir al cielo, el cielo bajó a la tierra, hermano. Y si queremos entrar, que ahí no voy a entrar ya. Dijo Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan, ¿sí o no? Hablando de la preexistencia de Cristo antes de encarnarse. Pero aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo se humanizó y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dijo Juan, este autor dice, a Dios nadie lo ha visto, porque Dios es espíritu y es invisible, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer, lo ha manifestado. Yo no puedo ver a Dios, pero Dios se hizo hombre y se hizo visible, tangible, palpable, audible, para que yo, un humilde pecador como la samaritana, le trate como un judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua? Pues por no ofenderte, vanidoso, porque encima que eres pobre, eres vanidoso, pobre y orgulloso. Todo me acude. Dejó su cántaro y todo el pueblo se conmovió y le pidieron a Jesús: quédate con nosotros unos días. Y se quedó unos días, y cuando se iba, y con esto termino, le dijeron: Señor, al principio creíamos en ti por la palabra de la samaritana, pero ahora ya no creo por la palabra de la samaritana, creo por ti.
Hay un tiempo que Dios usa a un hombre de Dios para que por medio de él, con la palabra, el Evangelio, que el Evangelio es el que convierte, no el hombre. El Evangelio te convierte. Dios te convierte a pesar de mí, no por medio de mí. El que te convierte es el Evangelio. Y si Dios me usa, el Evangelio que predico te convierte. Te convierte a pesar de mí, no por medio de mí, porque yo no tengo categoría para convertir a nadie. Dios te convierte no por medio de mí, sino a pesar de mí. El que convierte es la palabra, es el Evangelio. Gloria a Dios. Y hay un montón de textos que dice Santiago. Y hemos sido nacidos por medio de la palabra. ¿No dice eso? Es la palabra la que hace la obra. Y esta mujer dejó el cántaro. Dios te ayude. Dios te ayude, mi hermano, a que te encuentres con Jesús Amén. y dejes el cántaro. Y para mí, si dejó el cántaro, eso es un símbolo, es un paralelismo que dejó de estar en pecado. Claro. Dejó al hombre que estaba en adulterio. Porque encontrándose con Dios no puedes ser uno igual. Si eres igual es que no te has encontrado con Dios. El que se encuentra con Dios no puede ser el mismo. Porque Dios transforma lo torcido por derecho. Gloria a Dios. Y Dios escribe derecho en líneas torcidas. Que Dios nos bendiga. Amén.